llegó el momento de compartir el aire con nuestra corresponsal en Armenia, Betty Arslanian, quien nos contará las novedades de la última semana en nuestra madre patria. Betty, ¿cómo estás? Hola Manuel, hola José, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bueno, pasamos a nuestro reporte. Digamos que esta semana el problema del suministro de gas en Artsaj fue el problema más preocupante, ¿no? La temperatura en esta región disminuyó muchísimo esta semana e incluso hubo tormentas de nieve en varios lugares. O sea que en Artsaj nevó muchísimo esta semana e incluso en este momento, ¿no? Stepanakert y el resto de los pueblos están cubiertos de nieve. Bueno, en este contexto, el 100% de la población de Artsaj estuvo sin suministro de gas durante más de 10 días, 12 días para ser más exactos. Pero afortunadamente el inconveniente ya fue resuelto y ayer el gas ya llegó a los hogares de Artsaj. Esto se dilató ya que, bueno, como habíamos informado la semana pasada, la parte dañada del gasoducto principal que conecta el gas desde Armenia a Artsaj se encuentra en el tramo de Yushi, ¿no? Que actualmente se encuentra bajo el control de Azerbaiyán. Y hasta este momento la parte azerí no permitió el reparo del gasoducto. Todo esto generó una situación humanitaria grave, ¿no? Imagínense que los hospitales, las escuelas, los jardines de infantes, los refugios para desplazados, se vieron totalmente privados de las condiciones básicas de la vida, en este caso el gas. Y a todo esto sumemos el tema de las constantes violaciones al régimen de alto al fuego, ¿no? Enfocando principalmente en los asentamientos civiles. Y esto ha incluido también equipos militares pesados, ¿no? Como lanzagranadas y tanques. Esto lo estuvimos comentando también la semana pasada. Y por otro lado, no cesaron las amenazas a la población civil, principalmente en la región de Asqueran, que por medio de un vehículo con altoparlantes emitían un mensaje en idioma armenio amenazando a los pobladores con obligarlos a abandonar sus viviendas y si esto no ocurría, iban a recurrir al uso de la fuerza. A todo esto, el alcalde del pueblo de Nerkinhand, en la comunidad de Kapan, al sur de Armenia, informó que las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán avanzaron alrededor de 1 kilómetro e instalaron postes mediante carpas, ¿no? El alcalde, bueno, agregó que en estas posiciones donde están las tropas azeríes en este momento, se encuentra también el cementerio del pueblo, también hay fuentes de agua potable y también pastizales donde se hacen trabajos de ganadería y agricultura. Y esto es inseguro para los pobladores para ir y trabajar en estas zonas. Sin embargo, luego de que esta noticia se haya difundido, el Ministerio de Defensa de Armenia hizo una declaración diciendo que los rumores sobre el avance de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán no son ciertas y que en realidad en esta área las unidades azeríes tienen varias posiciones que debido a la falta de mobiliario no pueden utilizar durante el invierno y que ahora, debido al cambio de las condiciones climáticas, estarían regresando a esas posiciones. Y por esto no se puede hablar de un avance de Azerbaiyán, sino que por el contrario, el ejército armenio está cumpliendo con sus tareas y manteniendo la situación bajo control. Así que esto fue lo que dijo el gobierno de Armenia, o sea, la declaración oficial. Por otro lado, tenemos la cuestión de las condiciones impuestas por Azerbaiyán a Armenia, que en esta semana fueron publicadas y a su vez Armenia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió al gobierno de Azerbaiyán. Pero bueno, vamos a ir por partes, ¿no? La semana pasada
Azerbaiyán envió a Armenia 5 condiciones para que sean cumplidas, ¿no? Estas condiciones fueron, primero, el reconocimiento mutuo de la soberanía, la integridad territorial y la no violación de las fronteras de cada país. En segunda medida, la confirmación de la ausencia de reclamos territoriales y la obligación de no presentar reclamos a futuro. En tercer medida, abstenerse a amenazar la seguridad de los demás en las relaciones interestatales o hacer acciones contra la independencia política y la integridad territorial usando la fuerza. En cuarta medida tenemos la demarcación de la frontera y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los países. Y por último, el quinto punto consiste en la apertura de las rutas de transporte y comunicaciones, como así también la cooperación en áreas de interés mutuo. A estas condiciones Armenia respondió. ¿Cuál fue la posición de la parte armenia sobre estas propuestas de Azerbaiyán? Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, respondió a las propuestas enfatizando que una negociación para un tratado de paz debe realizarse sin condiciones previas. En cuanto a las propuestas de reconocimiento territorial y de independencia mutuo que planteó Azerbaiyán, el canciller armenio dijo que los dos países ya firmaron un acuerdo sobre el establecimiento de cooperación de estados independientes en 1991, ¿no? Por lo que ya han reconocido la integridad territorial del otro y han aceptado que no tienen reclamos territoriales entre sí. Pero además, Mirzoyan se refirió a un punto clave de este proceso de negociaciones, que es el estatus futuro de Artsaj, porque Azerbaiyán insiste en que el conflicto ya está resuelto, pero Armenia dice que no, que es preciso determinar el estatus permanente que tendrá Artsaj. Y remarcó que el conflicto de Artsaj no es una cuestión territorial, sino una cuestión de derechos. También Mirzoyan afirmó que el gobierno de Armenia solicitó a la copresidencia del grupo Minsk de la OSCE garantizar negociaciones para la firma de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Acta Final de Helsinki. Pero más tarde, la Cancillería azerbaiyana dijo en un comunicado que si Armenia también se toma en serio la normalización de las relaciones y el establecimiento de paz en la región, debería presentar propuestas concretas. En esta línea, vamos a pasar al proceso de normalización de relaciones entre Armenia y Turquía, que comentamos acá en reiteradas oportunidades y están en proceso. Recordemos que la semana pasada el ministro Mirzoyan participó del foro de Antalya en Turquía y se reunió con su par turco, Çavuşoğlu, y más tarde dijo que este encuentro fue muy positivo para avanzar en la normalización de los vínculos entre los países. También agregó esta semana que la gente ya se está beneficiando de los vuelos directos de Yerevan a Estambul y al revés, y que la apertura de las fronteras va a tener un impacto positivo en la conectividad, el comercio y las relaciones económicas entre los países, ¿no? También los contactos entre las personas y la estabilidad general de la región. Y como cierre de este mensaje que había dado el ministro, dijo que en general la población de Armenia quiere normalizar las relaciones con Turquía, ya que esto es lo que en teoría refleja, según él, lo que se refleja en las encuestas de opinión pública. Precisamente este dicho causó rechazo en varios sectores de la sociedad que se lo tomaron de forma negativa, ¿no? Y no se vieron representados en absoluto. Por otro lado, al margen de esto,
El ministro Mirzoyan se reunió con el secretario general adjunto de la OTAN en Bruselas, con quien discutió sobre temas relacionados con la seguridad regional, principalmente la situación en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, la situación de Artsaj, las violaciones del alto al fuego por parte de Azerbaiyán, las acciones destinadas a crear una crisis humanitaria en Artsaj y ejercer una presión psicológica sobre la población civil. Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia jugaba estas cartas, esta semana diferentes juventudes opositoras, lideradas por Unión Juventud Armenia de la Fratashnak Tsutyun, se manifestaron frente a la sede de este ministerio, ¿no? ¿Cuáles eran los reclamos de los jóvenes? Bueno, principalmente la política de acercamiento a Turquía y Azerbaiyán, llevada adelante por el gobierno de Armenia. De este modo, los participantes de esta concentración gritaban frases como Armenia sin turcos o Armenia sin Nikol, ¿no? Por Nikol Pashinyan, el actual primer ministro de Armenia. Y a su vez, bueno, estos militantes acusaron al gobierno de turquificar el país y negociar a espaldas del pueblo con Azerbaiyán y con Turquía. También este gran descontento se debe a la participación del ministro de Asuntos Exteriores en el foro de Antalya la semana pasada, como les comenté, y por la foto difundida donde Mirzoyan toma la mano de su par turco con una gran sonrisa, ¿no? Esto puntualmente generó una gran cuota de ira en muchos sectores de Armenia. Y ya al final de la protesta, los jóvenes dejaron frente a la sede del ministerio un regalo, entre comillas, simbólico, que era una tubería de gas, ¿no? Haciendo referencia a lo que comentamos al comienzo del reporte sobre la falta de gas en Artsaj durante más de 10 días. En este contexto, por otro lado, tuvo lugar un hecho que por lo menos a mí me sorprendió mucho, porque evidentemente no me lo esperaba, y consiste en la visita de la delegación de las Naciones Unidas de Azerbaiyán a Yushi, ¿no? Donde se realizó la ceremonia de los 30 años de la Asociación de la Cooperación de Azerbaiyán con la ONU. Esto lo pudimos ver a través de los medios de Azerbaiyán y por supuesto fue levantado por los medios armenios también, manifestando lo desafortunado y también lo desesperanzador que es esta visita para los armenios, ¿no? El Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia condenó este hecho y se lo hizo saber a la representante de la ONU en Armenia. Y le exigió que las Naciones Unidas tomen medidas para restaurar su posición neutral en torno al conflicto de Artsaj. Y bueno, para concluir nuestro informe, les comento 3 noticias cortas. La primera es que a partir de esta semana está prohibido fumar en establecimientos gastronómicos abiertos y cerrados, y en el caso de que no se cumpla, hay multas, ¿no?, para los transgresores de esta nueva ley. En segundo punto, es que a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania hay una explosión de ciudadanos rusos arribando a Armenia, ¿no? Muchos de ellos pensando en establecerse aquí en el país. De hecho, muchos de ellos son jóvenes y una gran parte son especialistas en IT, ¿no? Por lo que están consiguiendo trabajo fácilmente. También, según el ministro de Economía, son muchas las empresas rusas del sector IT que solicitaron establecerse en Armenia. La realidad es que muchas de ellas trabajan con mercados occidentales y debido a las sanciones aplicadas a Rusia se ven imposibilitadas de trabajar en su país. Y por otro lado, se calcula que son 4.000 los ciudadanos ucranianos que llegaron a Armenia en las últimas 3 semanas. Y por último, tenemos un dato
relacionado al COVID-19 en Armenia, y consiste en que, el país, Armenia, recibió 306.000 dosis de las vacunas Pfizer por donación del gobierno de Estados Unidos. Esto ocurrió esta semana, ¿no? Y así culminamos nuestro reporte, que intentó hacer un resumen de lo acontecido durante los últimos 7 días. Excelente, Betty, muy abarcativo, muy exhaustivo el informe. Nos contaste de todo un poco qué es lo que sucede, desde la parte económica hasta la cultural, pasando por la situación de Artsaj. Agradecemos la importancia que le das a todos estos acontecimientos y la frecuencia con la que nos informas. Esperaremos novedades tuyas la semana que viene. Nosotros, por nuestra parte, seguimos informando durante toda la semana a nuestros oyentes todas las noticias que recibimos de Armenia y de Artsaj. Y bueno, esperemos siempre ser optimistas, con optimismo esperar noticias un poco más alentadoras de las que estamos recibiendo actualmente. Así es, estaremos por supuesto atentos a los próximos acontecimientos para mantener al tanto e informados a nuestros oyentes el domingo que viene. Muchísimas gracias. Ella era Betty Arslanian, nuestra corresponsal en Armenia, la que nos informa todo lo que sucede semana tras semana en la madre patria y en Artsaj.